Lio sem chaniabo, que che malea, Lio sem chioque, que tui. Haisiwa, Camontigua. Hewi, Inepo Huye Mastame, Teodoro Huitimea Flores, Huye Mastame, Franji. Con el afecto y el respeto de siempre los saludo y los invito a que nos demos la oportunidad de tomar esta clase de historia, algo muy importante sobre un personaje que marca historia, un personaje que surge en el siglo XVIII, que poco sabemos de él, que la gran mayoría de la nación de los yaquis pues desconoce. Y ese es el momento de que podamos conocer quién fue de este personaje de quien vamos a hablar, cuáles fueron sus ideales de lucha, cómo se movió en esos años, a principios de los años de 1700. ¿Quién era en realidad? Juan Ignacio Jusacamea Muni. Pues de entrada le diremos que fue un Huicoyaut, un guerrero coyote, muy importante, un gobernador. Vamos a saber de qué pueblo fue gobernador. Cosas que vamos a ir compartiéndoles con mucha alegría, con muchas ganas de que esta clase pues les sea de mucha utilidad. Tomen nota, agarren notas, las fechas y la forma en cómo se va a desarrollar esta clase. Vamos, los invito a que pongamos mucha atención y pregunten al término de la clase lo que gusten saber. Bien, vamos a hablar de Juan Ignacio Jusacamea, el Muni. Su origen, ¿de dónde era? Juan Ignacio Jusacamea, el Muni, era originario del pueblo de Raum. Entre los años de 1735-1730 hasta el levantamiento importante del año de 1740, Juan Ignacio Jusacamea el Muni fue un referente dentro de la tribu yaqui, dentro de ese movimiento de inconformidad hacia la corona española, hacia los jesuitas, en particular a los religiosos que vamos a ir nombrando en ese orden. Fue un Huicoyaut, pero también fue un gobernador del pueblo de el pueblo de Raum. ¿Ven? En ese año también tuvo aliados. Un aliado importante que tuvo en ese periodo del siglo XVIII fue Bernabelillo o Bernabé Basolistimea. Bernabé Basolistimea era gobernador del pueblo de Wiribis, pero también secundaba la lucha, estaba convencido de la ideología de Juan Ignacio Jusacamea el Muni. Entonces estuvo como un apoyo, era un incondicional de esa lucha de manifiestos que surgen a principios del siglo XVIII
En ese año de 1700, a los principios, ya había una serie de inconformidades aquí en la nación de los yaquis para con los religiosos. Nada que ver con Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio, quienes por las fechas de 1617 a 1700, pues ya habían fallecido. Fueron reemplazados en el tiempo, pero vamos a hablar del 1700, cuando Juan Ignacio Uzacamea y Bernabé Basolistimea toman la batuta y luchan como Huico Yaut, como guerreros coyote de ese año. Una serie de rebeliones hasta culminar una rebelión en grande en el año de 1740. Pero vamos a conocer las causas, cómo surgió esta inconformidad dentro de la nación de los yaquis. Nuevamente vamos a echar mano de los trabajos de investigación hechos por Evelyn Hu Dehart, por Oscar Sánchez Márquez y también por Fernando Mendoza. Trabajos que hablan en forma pues muy nutrida de nuestro personaje en mención. Hablar de Juan Ignacio Uzacamea el Muni, también de Bernabé Basolistimea, son personajes poco conocidos dentro de la nación de los yaquis. Sin embargo, su aportación, sus ideas, sus ideales de lucha, muy importantes, tan vigentes como en este nuevo milenio. Pero nos vamos a enfocar principalmente en la década de ese siglo, pero del 30 al 40, que fue donde todo sucedió. Vamos a poner sobre la mesa las razones por las que nuestro personaje se rebela contra los jesuitas, contra los religiosos de las misiones. Vamos a conocerlo bien. Recordemos que Juan Ignacio Uzacamea el Muni, antes que otra cosa, era un guerrero coyote, un Huico Yaut, y también fue un gobernador de su pueblo, fue un gobernador de Raum. Tuvo un lugarteniente, una persona que estaba en comunión con sus ideales de lucha, le secundaba. Un gobernador del pueblo de Wiribis, de nombre Bernardo o Bernabé Basolistimea, Bernabelillo, así le conocían en ese año, en el 1735, en 1730, en 1740. Personajes que vamos a ir viendo por qué surgen, por qué han escrito sobre estos dos personajes, pero principalmente sobre Juan Ignacio Uzacamea el Muni. Bien, ¿cómo vamos a distinguir un Huico Yaut o un guerrero coyote de un yaqui común? ¿Qué se requiere para ser un Huico Yaut o un guerrero coyote? Primeramente, un Huico Yaut, un jefe yaqui, un guerrero coyote, debe tener un penacho. Su penacho de coyote, de zorra, con sus plumas de un correcamino, de una aguililla, del halcón o de un quelele. Son plumas que adornan un penacho. Estos penachos ya estaban
antes de la llegada de los españoles. Recordemos esa parte cuando Andrés Pérez de Rivas dice que cuando llegan estaba un jefe vestido en forma estrambótica, rodeado de perros. Se refería a los penachos de coyote. En la parte alta del penacho, que no se mira, está una concha nácar, que nos habla del universo, del mar. Debe de tener su jaras de carrizo, su jarja de jaras, su arco, un arco de cumbro. Y también, lo más importante también, un tambor que nos invita a la lucha constante. Todo esto viene encerrando el atuendo de un guerrero coyote, de un jefe yaqui, de un huicoyaut. Todo esto actualmente en el nuevo milenio está vigente. Por eso es importante que conozcamos cuáles son las características de un jefe yaqui. Repetimos: penacho de coyote, sus jaras, su arco y el tambor. Cuando este tambor invita a pelear, se le conoce como tamborcillo de guerra. Las plumas tienen su significado. Más adelante vamos a hablar bien a profundidad sobre esto cuando veamos la danza del coyote. Hoy vamos a hablar lo que encierra el atuendo de gala de un jefe yaqui, de un huicoyaut, de un guerrero coyote. Estas cosas. Bien. Juan Ignacio Juzacamel Muni era originario del pueblo de Raún. Tenía un cargo importante. Era el gobernador del pueblo, pero también era un huicoyaut. Era un guerrero coyote. De ahí que él era un gobernador, pero era también parte de la milicia del yaqui. Como sus ideas sobre el comportamiento de los religiosos en las misiones no era el adecuado, Juan Ignacio levanta la voz. Tenía una relación muy buena con el capitán general don Manuel Bernal Huidobro. Tenían muy buena relación. Pero también con los yaquis. Era un líder nato. Era un líder que tenía fuego en la palabra. Tenía esa capacidad de convencer. En yaqui le dicen: Etejón sabía hablar. Pero también tenía un aliado muy importante, de nombre Bernabé Basolistimea, Bernabelillo. Bernabelillo era gobernador del pueblo de Huiribis, pero también era parte de la milicia, era un huicoyaut, y secundaba en sus ideales a Juan Ignacio Juzacamel Muni. Hubo momentos importantes de injusticia que hacen los padres para con los yaquis, de lo que Juan Ignacio no calla y levanta la voz. Pero vamos a ver qué sigue de esto. ¿Cómo es que aparece en escena momentos y fechas importantes? Empecemos que en el año de 1732 fue el capitán don Manuel Bernal Huidobro, un militar que llega aquí a las
a la nación de los yaquis, pues reemplazando a su antecesor, que tuvo que ser retirado de la nación. Pues entre lo que se cuenta de este personaje, Huidobro, que era una persona necia, una persona muy deshonesta, que no hacía la parte que le correspondía hacer, entre mucho de velar por los intereses de los misioneros, de las misiones. Todo lo contrario, se dedicó a hacer negocios particulares con sus primos Juan y Tomás, del mismo apellido. Los padres, al ver esta desatención del capitán Huidobro, levantan la voz y mandan enviados con el virrey para poner de manifiesto todo el mal comportamiento del capitán don Manuel Bernal Huidobro. Entre muchas cosas negativas para los padres era que decían que el capitán incitaba a no trabajar las labores a los yaquis en los campos de las misiones. Incluso que no atendieran las llamadas. En pocas palabras, que no le hicieran caso a los padres. Huidobro, era tanta la insolencia, según los padres. En este caso estamos hablando de un padre en especial, Juan Diego González. Desde su punto de vista, era un irreverente. Él tenía un dicho que era el siguiente: no me moveré a castigar a los indios, ni a socorrer a los padres, aunque los ríos corran tintes de sangre. Así era la expresión que los padres expresaban como una queja al virrey. El momento en que Juan Ignacio Juzacamel Muni fue castigado en el cepo. Bien, todo sucedió que en esos años el padre Juan Diego González perdió unas llaves de la capilla, pero él acusa directamente a que Juan Ignacio las había tomado y se va directamente con el gobernador a acusarlo. Al cuestionarle a Juan Ignacio sobre este hecho, él lo niega. Le dice que no ha tomado esas llaves. El padre Juan Diego González le pide o le exige al gobernador yaqui que lo amarren en el cepo y le den de azotes. A Juan Ignacio se le quita su camisa, se amarra en el lugar conocido como cepo y se le da de azotes como escarmiento. Juan Ignacio Juzacamea soporta los azotes, sabe que es una injusticia porque él no es quien tomó las llaves. Pasa el tiempo y se encuentran las llaves y resulta que las traía
un sirviente de los llamados sirvientes de razón. ¿Qué quiere decir sirvientes de razón? Que eran sirvientes que no eran indígenas, sirvientes mestizos. Al saber esto, Juan Ignacio le exige al padre Juan Diego González que sea castigado, como fue castigado él, por haber sido acusado de haber tomado las llaves. El padre Juan Diego González no hace caso, lo ignora totalmente y no le hace nada al sirviente. Motivo suficiente por el que Juan Ignacio, el Muni, explota en cólera en contra del padre González, porque no acató la ley, la movió a su antojo. Entonces, él se va con el capitán don Manuel Bernal Huidobro. Finalmente tenían buena relación, y a exigirle que fuera castigado el sirviente de razón. Huidobro no lo atiende, le extiende una carta para que se le entregue al padre Juan Diego González. Entonces, Juan Ignacio toma la carta y junto con varios adeptos ya unidos se van, pero no en la búsqueda del padre Juan Diego, sino en la búsqueda del yaqui. Lo encuentran, lo llevan al cepo, lo desnudan de su espalda y le dan de azotes por no haber hecho la parte que a él le correspondía. Es azotado. Al enterarse de esta acción, el padre Juan Diego González toma reprimendas contra Juan Ignacio, exigiéndole una explicación. Juan Ignacio le besa la mano al padre Juan Diego González y le extiende la carta diciéndole: son órdenes del capitán Huidobro. El padre se va a exigirle, a pedirle una explicación al capitán, y este no le hace caso. Razón suficiente para todavía ponerse en contra de la situación, la fricción social que vivía entre los misioneros y el capitán que estaba al cuidado de la seguridad de ellos. Juan Ignacio Jusacamel Muni es tomado prisionero por el teniente general Miguel Nicolás de Mena. Debido a los acontecimientos, a los hechos que se registraron con el gobernador yaqui, y cuando el padre Juan Diego González le exige una explicación al capitán Huidobro, él pide al teniente general Miguel Nicolás de Mena pues que venga ya aquí a ver la situación. Se toma a 10 hombres de razón militares, le recuerda a cada militar que se vaya con mucho cuidado, porque Juan Ignacio Jusacamea, el Muni, ya tiene muchos adeptos, ya tiene mucha gente que está con él, y ya está hablando de cantidades importantes de guerreros de Huicoyao que está liderando Juan Ignacio Jusacamea. Pues no obstante, Juan Ignacio no lo esperaba y es tomado prisionero y es llevado
nuevamente al cepo. Ceci Hu dejar habla de Potam, a esa parte, en esa parte de Potam donde todos estos hechos sucedieron. Cuando se dan cuenta los yaquis, se mueven rápidamente, hay un alzamiento rápido y cercan al teniente general Mena, más de 5,000 yaquis apuntándole con flechas. Y algo que dice el teniente general Miguel Nicolás de Mena, le dice que al primer flechazo indio le van a cortar la cabeza al prisionero Muni. Juan Ignacio habla y le dice que no actúen. Los 5,000 o más de 5,000 yaquis que rodearon a Mena estaban liderados por Bernabé Basolistimea. Le hacen caso y en conclusión Muni es liberado y crece más esta parte de rechazo. ¿Ven? Cuando van con Huidobro, que es la máxima autoridad, Huidobro se da cuenta de lo que está sucediendo en la nación de los yaquis. Ya para entonces, el padre Juan Diego González y demás han enviado sus quejas al virrey. Pero Huidobro también le dice a Muni que vaya a poner su queja, que ponga al tanto al virrey de lo que está sucediendo con los padres aquí en la región de los yaquis, en la misión de los yaquis. Cosa que toma a bien parecer Juan Ignacio Jusacamel Muni, se hace acompañar de Bernabé Basolistimea, más muchos yaquis en su comitiva. Les da una indicación antes de retirarse. Les dice: si no vuelvo en 2 años, hagan la guerra en contra de los padres de los invasores. Las causas que molestaron a los religiosos. ¿Cuáles fueron las causas? Se había perdido aquí en la nación de los yaquis, había una decadencia en la secularización del tratado. ¿Qué queremos decir con la secularización? Había ya un brote de rebeldía. Ya no estaban de acuerdo en que lo que se hacía por los siglos, desde 1600, 1700, ya estaba moviéndose. No estaban de acuerdo de que tuvieran una continuidad. Los yaquis exigían ser tomados en cuenta. Los yaquis sabían que estaban siendo sobreexplotados en las minas, que estaban siendo sobreexplotados en los campos, en la ganadería. Además, el producto de su trabajo era llevado tanto a Álamos, a California. Había mucho deshonestidad por parte de los padres. Entonces, andaban buscando Juan Ignacio Jusacamea, que era el líder, seguir
pero con presencia. Seguir trabajando, pero ya no bajo un yugo. Ya trabajar en armonía. Trabajar y pagar las cuotas a la corona española, pero ya de una manera diferente, no guiados o no explotados por los jesuitas. Pasa el tiempo y a la vuelta de 2 años, ya los yaquis que se quedan están viviendo algo que no habían experimentado: el hambre. El hambre, como les decía, la razón es porque los padres estaban mandando raciones importantes de ganado hacia Álamos, hacia California, los granos. Entonces todo esto provocó que los yaquis experimentaran la hambruna, y de ahí un indígena de nombre Juan Calixto empezó a liderar a los yaquis y empezó a asaltar, no a los yaquis, a la gente de razón, a robarles, a matarlos. Curiosamente, no mataban niños, no atacaban a las misiones, estaban convencidos de la presencia de ese Dios, pero sí no estaban dispuestos a pasar hambres. Cuando Juan Ignacio y Bernabé Basolistimea llegan a la nación de los yaquis, ya ven todo esto, lo que está sucediendo. Vamos a ver qué pasa después. En el año de 1739, Juan Ignacio Jusacamea Muni, Bernabé Basolistimea Bernabelillo son recibidos por el virrey, donde tienen ellos la oportunidad de exponer una lista larga de sus peticiones, entre las que destacan, primero, que antes que critican fuertemente a los religiosos, y lo más importante, las prácticas antiguas que todavía ejercen para con los yaquis. Muni y Bernabé pugnan por la destitución de los insensibles y despóticos misioneros Juan Napoli y Juan Diego González, así como de los oficiales nativos y extraños. Piden una compensación del gobernador lugarteniente Mena por los daños que le había causado en los arrestos sin garantías en Potan. Exige Juan Ignacio la restitución de su tierra que el religioso Juan Diego González le había arrebatado como castigo. No piden que se cierren las misiones, todo lo contrario, piden curas adicionales para los pueblos de Wiribi, de Raum, Potam y Belém. También pidieron al rey que permitiera que su gente portara armas tradicionales como arco y flecha, que no los forzaran a trabajar en las misiones sin una paga, que los misioneros no les quitaran sus tierras y las destinaran a otros usos, que les permitieran elegir a sus propios oficiales sin interferencia jesuita. La carga excesiva de su trabajo, de los pueblos, de la misión. Todo esto hacen una petición tremenda y piden ellos que tener su propio protector de indios, su guardia. Todo esto es escuchado y es atendido y aprobado por el virrey. Una vez que llegan a la nación de los yaquis en el mes de octubre del año de 1740 y ven el alzamiento que tiene Juan Calixto, porque él dice que el padre Juan Diego González hace saber que
Juan Ignacio, Juzacamel, Muni y Bernabé Basolistimea han muerto. Y recordando la encomienda, Calixto hace el levantamiento. Pero ya una vez en la nación de los yaquis, Muni y Bernabé se comprometen a pacificar a los yaquis, a los indios. Juan Ignacio, Juzacamel, Muni y Bernabé Basolistimea regresan a la nación de los yaquis y traen un documento firmado por el virrey. Ellos hacen la visita oficial hacia el capitán Huidobro, responsable en esos años de la seguridad de la nación de los yaquis en las misiones. Al ver el documento que portan, Huidobro nombró a Juan Ignacio Juzacamel Muni como capitán general de los yaquis y a Bernabé Basolistimea como el alférez, una fuerza militar también, además que podían portar armas. Todo esto fue para un mal gusto para los religiosos Juan Napoli y Juan Diego González, quienes siguieron hostigando al capitán Huidobro para que ejerciera contra Muni y Bernabé. Pasa el tiempo y siguen trabajando. Ya se sienten aludidos los misioneros, y Bernabé y Muni hacen lo que ellos están deseando hacer, buscar una autonomía. Cuando explota la rebelión, los religiosos acusan nuevamente a Bernabé Basolistimea y a Juan Ignacio Juzacamea como los autores de esta rebelión. Por eso, cuando son tomados prisioneros, exigen que sean ejecutados junto con los demás rebeldes, a Bernabé Basolistimea y a Juan Ignacio Juzacamea, para que sean fusilados o sean ejecutados. Esto sucede en el año de 1742. Qué importante esta lección de lucha, esta lección donde ellos pelean la autonomía, pelean ser ellos mismos bajo las leyes que ellos conocen, con una directriz bien definida. Es una lección que espero les haya gustado. Hay tanto más que hablar de Juan Ignacio Juzacamel Muni y Bernabé Basolistimea, Bernabelillo. Por el tiempo, los espero en la próxima clase de historia, que vamos a hablar de otro personaje también, pero ahora del siglo XIX. Gracias, muchas gracias. Espero les haya gustado. Huyem Mástame, Frankie, les da las gracias. Chioque Utesia y Tote Vitne.